Dosmania Grotesque es una novela visual muy perturbadora que en su momento dejé de jugar debido a lo impactante que me resultó, aunque la verdad no recuerdo cómo es que llegué a esta en primer lugar, quizá buscando juegos para mi iceberg de novelas visuales. Por mucho tiempo no quise continuarla, y es que debido a su género y duración, pensé que no me iba a dar para un video entero, además de que estoy acostumbrado a hacer videos largos, pero debido al buen recibimiento que tuvo el último video, me motivé a hacer este también. Dosmania Grotesque es una novela visual nukige, es decir, la historia no importa mucho y solo sirve para llevarnos a escenas H. A pesar de eso, sí que tiene algo de contexto, al menos al inicio, así que vamos a conocer esta historia de una vez y prepárense, porque ahora sí, se viene lo turbio. Una mujer despierta en una habitación extraña, atada a una cama. Se pregunta cómo llegó ahí. A lo lejos escucha el motor de una máquina. Ella trata de recordar qué es lo que hacía antes de llegar ahí. Se encontraba haciendo una investigación científica, aunque no recuerda sobre qué. Pronto, el miedo y la desesperación la invaden. No encuentra la forma de zafarse, pues se encuentra atada de pies y manos a la cama. Así que despertaste, Yumiyama Chiharu. Escuchó la voz de un hombre, pero no lograba verlo. Ella responde: deja de esconderte y muéstrate quién eres. Qué forma tan descortés de saludar a alguien. Me solías llamar Manbo, ¿recuerdas? ¿Manbo? ¿Acaso podrás ser...? Parece que ya lo recuerdas. Sí, me llamabas Manbo. Siempre me hacías de menos. Soy yo, Oshamanbe Gonsou. Chiharu ya había escuchado ese nombre antes. Ella trabaja en el Instituto de Honshu de la Ciencia Médica. Oshamanbe solía ser miembro de ese instituto. ¿De verdad eres Oshamanbe? Hace medio año desapareciste del instituto. Todos estaban preocupados por tu paradero. Otros investigadores del instituto trabajaron con Oshamanbe, pero era complicado de tratar debido a su actitud arrogante. Pronto sus colegas comenzaron a odiarlo. Oshamanbe dejó el instituto, pero no fue porque lo hubieran echado, sino por decisión propia debido al bullying que le hacían. Chiharu, al darse cuenta que está aquí por una especie de venganza, asustada dice: no, creo que te equivocas. Momentos después, una mujer llega a la habitación. Esta se burla y dice: ¿qué clase de apodo es ese? Manbo. Esta mujer se hace llamar Kanae y es la asistente de Oshamanbe. Este último, ante las burlas, se molesta y le pide que se calle. Kanae se marcha. Chiharu, por su parte, solo trata de entender el por qué se encuentra atada en un sitio desconocido. Lo que más teme es lo que le pueda pasar después de tantos años de resentimiento por parte de Oshamanbe. Es así que ella se disculpa con él y trata de hacerlo entrar en razón. Le pide que la desate para poder hablar con él, a lo que éste responde: te lastimas, ¿cierto? Esto es solo por precaución para que no escapes. El tipo comienza a reírse como loco, a lo que ella pregunta: ¿qué es tan gracioso? Oshamanbe responde: ¿acaso te sientes patética al estar atada? Kanae, la asistente, regresa a la habitación y, refiriéndose a sí misma en plural, anuncia su regreso. Ella trae consigo una ampolleta y dice: esta es la nueva medicina llamada Tifareto. Chiharu, al escuchar esas palabras, tiene un recuerdo difuso. Sin duda alguna, había escuchado de esa medicina. Oshamanbe dice: ¿por qué crees que dejé el instituto? Ahora tengo más tiempo, una asistente más inteligente y más materiales de experimentación. Kanae, la asistente, dice: oye Chiharu, ¿quieres adivinar en dónde estamos ahora? Este es el Instituto Tsuchiura de la Ciencia Médica. Poco a poco las cosas comienzan a cobrar sentido para Chiharu. Ella recuerda que en este instituto se estaba llevando a cabo una investigación para la eterna juventud. Lo extraño es que él mismo estaba separado del resto de Japón en una isla muy remota, además de que se encontraba en ruinas, o al menos eso decía un rumor. Esto debido a un incendio que hubo y que provocó que las investigaciones ya no continuaran. Kanae revela que ella trabajó en aquella investigación de la eterna juventud, y lo que ésta sostiene en las manos es el fruto de aquellos trabajos, la nueva medicina en desarrollo llamada Tifareto.
Kanae sigue explicando que a pesar del incendio se pudo rescatar algo del equipo de trabajo. Eso explica el constante sonido del motor, el sonido del equipo de investigación que continúa operando. Kanae y Oshamambe son los únicos que continúan investigando. Este último le dice a Chiharu: ustedes incompetentes perdieron el interés en Tifareto cuando se quemó el instituto. Al contrario, yo aspiraba a encontrar en las ruinas los vestigios de aquella investigación. Fui bajo tierra y encontré la evidencia que probaba que aquella medicina sí fue creada. Sin embargo, los investigadores jamás pudieron probar si funcionaba. De pronto la luz se enciende y finalmente Chiharu observa el rostro de sus captores. Ella, en negación, dice que es imposible que exista algo así, una medicina capaz de dar la eterna juventud. Algo así solo existe en los libros y películas. Chiharu le pide a Oshamambe que la desate. Incluso intenta convencerlo diciendo que le ayudará con la investigación. Pero esto solo lo hace enfurecer. El tipo piensa que una vez más, Chiharu lo hace de menos, como solía hacerlo cuando trabajaban en el instituto. Ella intenta disculparse por lo antes dicho, pero el tipo parece no entrar en razón. Chiharu dice algo que todos sabemos que es una muy mala idea y amenaza con contarle todo a la policía, eso suponiendo que la van a soltar en primer lugar. Esto provoca la risa de los captores. Poco a poco se le acaban las opciones a Chiharu e intenta hacerlos razonar diciendo que lo que hacen está mal. Sí, en serio dijo eso. Oshamambe, extasiado, grita que en este sitio, él es la ley, la policía y el juez. El tipo procede a despojarla de sus prendas y comienza el asalto. Durante el acto, el tipo usa la fuerza, golpeando sus tetas. Él y Kanae la insultan, y la pendejez de Chiharu se hace presente una vez más exclamando: «Yo no recuerdo haberte dado mi consentimiento». Oshamambe le pide a Kanae que traiga la engrapadora y procede a engraparle las teclas. El acto continúa por un buen rato, donde, dentro de lo horrible que es bajo el contexto, solo destaca lo antes mencionado en cuanto a turbiedad. Y claro, que el tipo no se baña y pues le huele ahí, un clásico en estas novelas visuales. Finalmente, Oshamambe se viste y Kanae, quien observó todo, se muestra un poco decepcionada diciendo: ¿eso es todo? ¿En verdad trajiste a esta chica hasta aquí solo para este acto tan mediocre? Mejor cuéntale la verdadera razón. Oshamambe saca la ampolleta con el tifareto y dice que la ama tanto que la hará suya por la eternidad. Es aquí donde le pregunta: ¿te volverás mi objeto y me amarás o seguirás rechazándome? Ante estas dos opciones, eligiendo la primera, Chiharu se dice a sí misma: ya no hay razón para rechazarlo. Esto en un intento de engañarlo y poder escapar. Ella le dice: Oshamambe, por favor, haz lo que quieras conmigo. Entiendo que lo que acabas de hacer es tu forma de amar y la acepto. No correré ni me esconderé. Si dices que me perdonas, yo también lo haré. Paremos este tipo de cosas. Por favor, desátame. Te perdono. Ya no llores. ¿Está bien? Oshamambe comienza a reír y dice: ¿quién está llorando? Este le administra la medicina a Chiharu y dice que ahora se va a convertir en su objeto. Chiharu llora y dice: ¿acaso me mentiste? Yo te perdoné. El tipo le dice: no me malentiendas, lo que realmente deseo es que seas mi títere de carne. Ella responde: eso no está bien, eso no es amor. Kanae interviene y dice: ¿en serio crees en palabras de amor después de lo que te hizo? De pronto, las heridas de la engrapadora que Chiharu tenía en sus teclas comenzaron a sanar. Ante esto, Kanae dice: parece que el tifareto está funcionando. No te preocupes, yo ya estoy acostumbrada a sus efectos. Kanae toma una sierra eléctrica y... Después Kanae dice: parece que el tifareto no funcionó tan bien. No se te han regenerado como esperábamos. Una nueva voz aparece y Kanae abre su prenda superior, mostrando una cabeza de una niña que se encuentra en su interior. Esta chica se llama Ako y se muestra curiosa ante lo hecho a Chiharu. Kanae platica con ella y Ako parece enamorada del doctor. Por su parte, él mismo comienza a hacer ya saben qué con Chiharu. Este último acto es aberrante. Los escritores dieron rienda suelta a su imaginación, pues Oshamambe usa el ombligo, el hueco ocular y por último, la materia gris de Chiharu.
esto para satisfacer sus deseos. Chiharu sigue consciente pero ya tuvo un mind break a estas alturas, o sea que al final le termina gustando pero todo involuntariamente. El juego termina con unos diálogos que están mal traducidos, dejándonos con la incógnita de las últimas palabras de Chiharu. Escogiendo la otra opción, soy incapaz de perdonarlo y me niego a ser su objeto. Ella le pide que la desate y el tipo de igual forma le administra la medicina con la excusa de que, como no quiere ser su objeto, entonces será un simple espécimen para experimentar. La medicina provoca que a Chiharu le crezca un nepe, muy al estilo de Maggot Bates. Entonces la Kanae saca a la niña Ako de su interior, y esta última comienza a hacerle algo con la boca a Chiharu. Después a esta última le crecen tentáculos y se auto-viola. Su cuerpo comienza a mutar y se convierte en un monstruo tipo Resident Evil, pero con la pinga de fuera. Su hambre de sexo provoca que se aproveche de Kanae en una escena futa bastante bizarra. Existe una ruta 1.5, la llamo así porque es la misma ruta número 1, pero esta tendrá escenas extras. Esto solo se logra una vez que se haya visto la ruta futa. Esto rimó. Volviendo a escoger la primera opción, Oshamambe le pide la sierra eléctrica a Kanae, pero esta vez lo que hace es aún más perturbador, pues abre la garganta de Chiharu y por ahí hace el acto. Quizás es difícil de imaginar, pero trato de no describirlo tan a detalle. Y pues básicamente el tipo culmina el acto gritando: "Eres mi objeto, eres mi objeto". Como lo mencioné al inicio, esta fue una novela visual Nukige, por lo tanto la historia pasó a segundo plano y solo fue una excusa para llevarnos a las escenas más 18. A pesar de eso, en su momento, la sinopsis me llamó la atención y cuando comencé a jugarla me pareció que la historia tenía algo de potencial. Lamentablemente el final en todas sus rutas fue bastante decepcionante. Lo mismo opino de su música, que se trata únicamente de música electrónica genérica, que en conjunción con las escenas H da una sensación algo bizarra y hasta cómica. Se aprecian las actuaciones de voz para que al menos la novela no se sienta tan amateur. Lamentablemente el personaje del científico loco no cuenta con una voz. El tipo de arte es decente, lo suficiente para darle un factor de shock a las escenas turbias, pero la falta de historia a su vez le resta algo de impacto. Y es que si bien estas escenas por sí solas son ingeniosas, también importa mucho la ambientación para que logren destacar más. Y aprovechando que anteriormente ya mencioné a Maggot Bates, comparándola con esta, recuerdo mucho una escena que viéndola solo en imágenes no es la gran cosa, pero ya en la novela con sus diálogos, entendiendo el contexto y la música que la acompaña, esto provoca que dicha escena se torne bastante aterradora. Esos factores de verdad importan en una novela visual perturbadora. Y hasta aquí el video, chicos, espero les haya gustado y si es así dejen su pulgar arriba y si son nuevos suscríbanse. No olviden seguirme en mis redes sociales, estoy en prácticamente todas las plataformas. Por último quiero agradecer a los miembros del canal. Nos veremos en un próximo video. Adiós.